Buenas noches, maestro. En lo que voy abriendo el programa, porque realmente yo lo hice en Idle, porque me salían errores en Python y en Visual Studio Code. Entonces, mire, en lo que voy abriendo el programa, voy explicando las diferencias entre los sockets de TCP y UDP. En TCP es un protocolo orientado a la conexión, mientras que el UDP es un protocolo sin conexión. En un socket de TCP, una conexión se establece primero entre el cliente y el servidor, y luego se transmiten los datos a través de esta conexión. Esto significa que se garantiza la entrega de los datos y que se mantendrá el orden en el que se enviaron. Además, si se pierde algún paquete en la transmisión, TCP retransmitirá el paquete perdido, donde TCP es realmente muy adecuado para aplicaciones que requieren transmisiones de datos fiables y no se pueden permitir la pérdida de datos, como la transferencia de archivos o la comunicación entre servidores. Por otro lado, un socket UDP no establece una conexión previa entre el cliente y el servidor antes de enviar datos. En lugar de eso, los datos se envían directamente al destinatario. Eso significa que no hay garantía de que los datos lleguen a su destino y que se puedan perder algunos paquetes en el camino. Además, no se garantiza que los datos se entreguen en el mismo orden en el que se enviaron. Eh, en el que se enviaron. Realmente el UDP es adecuado también para aplicaciones que requieren una transmisión de datos más rápida y eficiente, como los videojuegos en línea o las aplicaciones de streaming de video. También, bueno, en resumen, la principal diferencia entre los sockets TCP y UDP es que el TCP va a proporcionar una transmisión de datos fiables y UDP va a proporcionar una transmisión de datos rápida y eficiente, pero no garantiza la entrega de datos. Ok, profesor. Verá, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? En el reporte, bueno, no voy a explicar el reporte. Hay una parte, un código que había usado al inicio, que realmente lo que hacía era solo conectar a un cliente. Bien, investigando o viceversa, XY, bueno, pude hacer un código que pueda, bueno, en tanto en mi servidor, que pueda recibir tantos clientes como sean posibles, ¿no? Digamos, puede recibir conexiones de múltiples clientes y los va a manejar en su proceso separados. En resumen, digamos, el servidor va a escuchar un socket del puerto 3000 de la dirección localhost y va a aceptar conexiones entrantes en un bucle infinito. Digamos que para que cada conexión entrante se crea un nuevo subproceso utilizando la función TRED que, bueno, en este caso, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Ah, en este caso, aquí está. Bien, de un módulo TH-Reading, ¿qué es lo que hace este? Este va a ser un subproceso que se va a encargar de manejar la conexión con ese tal cliente, en particular usando la misma función que coloqué. ¿Dónde está? Bueno, el handle client. Digamos que esta función también va a recibir los datos del cliente, va a enviar una respuesta y continúa recibiendo más datos hasta que una conexión se cierre. Digamos que el servidor va a manejar múltiples conexiones de clientes simultáneamente en subprocesos separados, en donde cada subproceso se va a ejecutar de manera independiente y va a hacer que se pueda manejar en su propia conexión de cliente. Ahora, ¿qué es lo que hice tanto en cliente? Digamos que lo mismo en el anterior, lo que va a ver en el reporte, solo podía conectar a un solo cliente. Bueno, ¿qué es lo que es en este caso? Pero hice dos versiones del cliente, ya enseguida los muestro. En este, digamos que lo que estoy haciendo, obviamente son mis librerías, vamos a crear mi socket TCP por el stream,
Vamos a definir a nuestro localhost, definimos nuestro puerto, vamos a vincular el socket al puerto y la IP. Luego vamos a imprimir el mensaje de que este ya está conectando. Vamos a conectar el socket del cliente y así viceversa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que va a cerrar, ¿cómo decirlo? Ah, eh, va a terminar la conexión. La conexión se va a cerrar, supuestamente. Mire, vamos, para no hacer la democión, vamos a poner el run module. Tarda un poquito, no mucho realmente. En este caso, me tiene que aparecer que el servidor está esperando una conexión en el localhost en el puerto 3000. Bien, ahora vamos a correr a nuestro cliente 2 y tendría que aparecer aquí que ya se conectó. Ya vio. Aquí está, la conexión fue aceptada del localhost y el puerto. Como tal, aquí lo tengo. Pero mire, ahora vamos a abrir a mi cliente 2. Este es el otro código que había hecho. Es un poco más chiquito, pero pues es más entendible. Porque lo que vamos a hacer es que el cliente se va a conectar al servidor que está escuchando el puerto 3000 de la dirección en el localhost. Digamos que una vez que se establezca la conexión, en este ejemplo, el cliente va a enviar una cadena de bytes, que en este caso va a ser el hola servidor. Al servidor utilizando, digamos, la función del sendal. Después el cliente recibirá los datos del servidor utilizando la función resv y va a mostrar la respuesta del servidor en la consola. Digamos que este cliente en TCP puede ser utilizado para enviar datos a un servidor y recibir datos del mismo. Digamos, obviamente el servidor debería de estar escuchando en la dirección y puertos especificados y tener una capacidad de manejar la conexión de entrante. ¿Y en dónde podríamos ver esto del servidor? En esta parte de recibir de cliente, enviar respuesta, en donde acepta la conexión. En esta parte de aquí, no, perdón, en donde espera las conexiones entrantes. Aquí es donde está escuchando las entradas de los clientes. Bien, ahora, mire, vamos a ponerlo acá para que se vea bonito. Bueno, como hice un pequeño corte, lo que hice fue poner en check module. El check module me abre la consola, pues. Ok, ahora este lo vamos a correr. Mm, Igual está sobre el puerto 3000. Debería aparecerme arriba como conexión aceptada. Miren, lo mismo. Dice aquí ya está la conexión, fue aceptada. Lo que está haciendo es que recibe de la dirección del localhost y el puerto y escribe un hola servidor. Y ahora lo que hace en este ejemplo es que ahora la conexión la cierra. Entonces ese sería mi TCP. Bien, ahora, bueno, cerré para abrir mi socket de UDP. Bien, lo mismo. Igual hace rato. En mis ejemplos anteriores que van a estar en el reporte, porque no pensé enseñar el reporte, pues nos podrá notar que es un código distinto a, pero es por la misma razón de que solo lee a un cliente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es lo mismo que casi hice como en el TCP, manejar conexiones múltiples, tanto de los clientes, ¿no? Bien, en mi servidor, obviamente voy a crear a mi UDP. Vamos a enlazar a la dirección y puertos especificados. Luego el servidor entra en un bucle infinito y va a esperar indefinidamente por conexiones entrantes.
Digamos que ahora cuando el cliente envía datos al servidor, el servidor recibe los datos utilizando la función el reps from, mm, este de aquí, y va a recibir 1024 bytes. No, ajá, 1024 bytes. Eh, ok, ok. Bueno, luego va a imprimir la dirección del cliente y los datos recibidos y envía una respuesta al cliente utilizando la función sendTo. Eta. Luego vamos a crear, bueno, el cliente, en este caso, como lo ve aquí, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Este va a crear un socket UDP. Bueno, este no. Este es de mi ejemplo bueno, el que supuestamente imprime solo a un cliente, pero al ser, bueno, hay una diferencia en el código porque, digamos, en este que es mi cliente 2, lo que estoy haciendo es que envía datos al servidor, digo, perdón, eh, eh, ok, sí, estaba bien. Este va a enviar datos al servidor utilizando la función sendTo, como había explicado en el otro. Nada más que ahora el cliente va a recibir los datos al servidor utilizando la función el repsendFrom, el rescfrom, y va a mostrar la respuesta en el servidor de la consola. Digamos que tanto este del servidor y este cliente van a recibir conexiones de múltiples clientes, ya que no hay una conexión permanente entre el cliente y el servidor. Por esa misma razón, es el primer código que había hecho, porque no debería de haber un problema. Digamos que en lugar de eso, digamos, cada paquete dentro del UDP enviado por el cliente se va a manejar como una conexión independiente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si antes yo ejecutaba el primer cliente, que era mi primer código, me salía este error. ¿Qué significaba este error? Bueno, este error me va a sugerir que el servidor realmente perdió la conexión con el cliente debido a que el host remoto, digamos, ha forzado la interrupción de la conexión existente. Digamos que esto puede deberse a distintas razones, como la interrupción de red o el tiempo de espera en la conexión agotado. ¿Y qué es lo que hicimos? Ok, ¿qué es lo que podemos hacer para solucionar este problema antes de proseguir, no? Digamos, es hacer que el servidor sea más tolerante a los errores de conexión. En lugar de cerrar la conexión cuando se produce un error, el servidor puede seguir ejecutándose e intentar aceptar nuevas conexiones. Lo que hice fue agregar un módulo try. ¿Qué es lo que significa esto? Eh, que alrededor del código que recibe los datos de un cliente, si se produce un error de conexión, el servidor imprime un mensaje de error y continúa esperando nuevas conexiones. De esta manera, el servidor no se detendrá si se produce un error o conexión con un cliente, que es este mensajito. Mire, lo observaremos. Ah, con el primer cliente, ¿verdad? Vamos a correr a mi servidor. Y lo que tiene que poner en este caso es que está esperando conexiones entrantes en mi host y en mi puerto 3000. El localhost va a ser el normal, el habitual, el 127. Digamos, aquí normalmente tendría que aparecerme ese error de conexión por el mismo código, ¿no? Que ya observaremos. Miren, acá está. Recibido del localhost, del puerto, el cliente conectado. Soy el cliente uno, el primer cliente. Ahora me dice se ha producido un error de conexión. Continuando. Eso quiere decir que puede seguir recibiendo clientes y va a seguir el proceso por el mismo error que ya me había salido antes. Vamos a mi cliente 2. Lo ponemos aquí bien bonito. Vamos a checar el módulo.
Ok, ok, ok. Ok, le ponemos run.